Nos sentamos aquí atrás mientras... ¿Comenzamos? Sí. Venga, perfecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por vuestra favorable acogida, por haber venido hasta este magnífico espacio Circus, donde vamos a desarrollar una actividad que estamos organizando, hemos organizado, pero va a tener continuidad, como diré a continuación, entre la Cátedra Concepción Arenal de Agenda 2030 de la Universidad de Oviedo y la firma Untier. Nos hemos puesto de acuerdo para organizar un ciclo de diálogos en torno a un tema que, con el transcurso de los días, en este último mes y medio, se está revelando como absolutamente trascendental. Debo decir, en primer lugar, que desde la cátedra que dirijo en la Universidad de Oviedo nos ocupamos de desarrollar actividad universitaria en todo lo que tiene que ver con facilitar la difusión, la concienciación, el conocimiento de todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Sabéis, la Agenda 2030 es un documento fruto de un compromiso, de un acuerdo alcanzado en el seno de Naciones Unidas en el año 2015, donde se deja definida una hoja de ruta para transformar el modelo de crecimiento que nos ha traído hasta aquí. Digo, nos ha traído hasta aquí en el año 2015, que es cuando se alcanzó este compromiso internacional de la inmensa mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas. Digo fecha referencia 2015 porque del 2015 al año 2025, en el que nos encontramos en este momento, han cambiado muchísimo las cosas. Y con el tiempo, y sobre todo en estos últimos meses, este documento creo que está volviendo a ocupar su lugar. Bueno, pues quería decir, desde la cátedra, las actividades que desarrollamos, que son consensuadas entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, que es quien hizo nacer la cátedra en un convenio y financia la cátedra, desarrollamos actividad universitaria, canalizada en torno a objetivos de desarrollo sostenible, sostenibilidad. Trabajar el tema de la sostenibilidad y las finanzas, la sostenibilidad y el sector empresarial, la sostenibilidad y el liderazgo de todos los sectores públicos y privados que están también llamados a tener que tomar decisiones y tienen su papel en esta transformación del modelo de desarrollo y crecimiento. Nos parecía un tema relevante, interesante, y ahí es donde encontramos colaboración, compromiso y quiero destacarlo ya desde el primer momento, todo nuestro agradecimiento desde la Universidad de Oviedo a la firma Untier. Bueno, pues en este escenario es donde vamos a desarrollar un ciclo de debates, un ciclo de diálogos bajo el título Sostenibilidad y Liderazgo, que se va a desarrollar durante los meses de marzo a noviembre. Van a ser 4 diálogos. El primero es el que estamos desarrollando esta tarde, dedicado a cada uno de ellos distintas perspectivas o aproximaciones a la problemática que tiene la sostenibilidad en el campo de las empresas y el sector privado. En este primer diálogo, sostenibilidad desde la perspectiva bancaria, decía que este último mes y medio ha colocado, diríamos, este tema en un escenario de inseguridad no solo jurídica, inseguridad desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas, de muchos sectores, y eso creo que, por eso lo comentaba, ha puesto en valor este ciclo. En estos momentos la sostenibilidad se encuentra en una encrucijada regulatoria. Desde la Unión Europea se están conociendo iniciativas de simplificación. Hay 2 paquetes ómnibus, se van a aprobar inmediatos paquetes también de simplificación en nuevos sectores como defensa o descarbonización. Se va a aprobar también de manera inmediata, creo que antes del mes de junio, un mecanismo de parar el reloj, stop and shock. Va a afectar claramente a los reportes de sostenibilidad, va a afectar a la diligencia debida. En la Unión Europea se está desarrollando y librando un debate sobre equilibrar sostenibilidad y competitividad. Como decía, esto está en este momento provocando inseguridad de todo tipo y, por tanto, es importante que desde las empresas y el sector privado en general se sepa
al menos en este momento, qué es lo que pueda estar pasando, qué escenario se nos viene a dibujar en el corto plazo. Para este primer debate, desde la perspectiva bancaria, estamos centrándonos en la problemática esencial donde hasta este momento se viene desarrollando las finanzas sostenibles. Porque las finanzas sostenibles representan un pilar esencial en todo este proceso de transición, en todo este proceso de transformación en el modelo de desarrollo. Está alineada las finanzas sostenibles con esa hoja de ruta a la que me refería, ese compromiso que de manera simplificada se conoce como Agenda 2030. Las finanzas sostenibles han transformado la arquitectura del sistema financiero en España, tanto desde la óptica del sector bancario como desde la perspectiva de los mercados financieros. Se han desarrollado básicamente en 4 ámbitos: lucha del cambio climático, preocupación por las desigualdades sociales y la exclusión financiera, inversión socialmente responsable que aúne rentabilidad financiera y sostenibilidad, y transición hacia una economía con menor huella de carbono y progresivo abandono de los combustibles fósiles. Bueno, pues este es el escenario en donde, como decía, se nos dibuja al corto, medio y largo plazo una nueva regulación que equilibre sostenibilidad y competitividad. Para debatir sobre todo ello, contamos con profesionales a los que me voy a referir muy rápidamente para que sepáis cuál es su perfil, porque son los que van a partir de este momento, debatir. En primer lugar, va a ser moderador de este debate Carlos Ranera, es socio director Ontier en el norte de España. Ha sido director general de negocio en Ontier, pero también su trayectoria acumula ser analista en gestora de fondos de inversión, analista de riesgos minoristas y de empresas en Banesto, ha sido director de oficinas de zona y territorial de Banesto en Castilla y León, en Cantabria, en Santander. Ha sido también director general de Caja España y Caja Duero, del Grupo Unicaja. Y, como decía, nuestro agradecimiento desde la Universidad de Oviedo por colaborar en la organización de este ciclo de diálogos. Participará también Ignacio Taboada, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de San Pablo CEU, es posgrado MBA, cuenta con experiencia en banca de más de 30 años en varias entidades, desarrollando diferentes funciones en departamentos de inversión, riesgos, banca de empresa, entre otros. Actualmente trabaja en el Banco Santander como director de Administraciones Públicas de Galicia y Sabadell, perdón. ¿Qué dije? Santander. Es algo parecido, pero Es muy importante el matiz, muy importante. Banco Sabadell, director, menos mal que no he dicho BMW. Banco Santander, director de Administraciones Públicas de Galicia, director Finanzas Sostenibles INESGEN de la Territorial Noroeste, y ha participado como ponente en distintos foros de finanzas sostenibles y en máster de escuelas de negocios. Javier Turiel es graduado en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo, es máster por la UNED en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras. Ha desarrollado su carrera profesional en los departamentos y áreas de Caja Rural de Asturias, Asesoría Jurídica, Banca Privada, Administración y Seguimiento de Riesgos, Cumplimiento Normativo, y actualmente es el responsable de Sostenibilidad y Riesgos ASG. Desde esta posición, en la actualidad, y entre otras, desarrolla funciones como dar soporte al área comercial para la integración de criterios ASG en productos de financiación, monitorización de indicadores de riesgo ASG, elaboración del estado de información no financiera, y además es secretario del Comité de Sostenibilidad. Eduardo Menéndez, por parte de la Universidad de Oviedo, es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Oviedo desde el año 2002. Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo. Amplia experiencia docente en el campo de los mercados financieros y las finanzas empresariales. Ha recibido muchos premios, hay que destacarlo, ha recibido más de una decena de premios. Actualmente es profesor del máster en Banca y Mercados Financieros en Santander Financial Institute y del máster en Energías Renovables y Gestión Energética de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria. Tiene también muchas publicaciones, es decir, además que publicaciones a base de libros o monografías, no números, paper o artículos científicos sobre finanzas empresariales. Su último libro, en el año 2024, es una guía práctica sobre la banca y los mercados financieros, en donde incluye un capítulo dedicado a las finanzas sostenibles. Bueno, pues creo que el perfil profesional de los participantes en el debate es magnífico y
Pasamos a continuación a entrar en debate. Muchas gracias. Cuando queráis, ¿eh? Pasamos ya a primera fila. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Charo, por la presentación. Y además un placer el reencuentro. O sea, su padre trabajó en Banesto muchos años y yo lo conocí ya, así que, y no te identificaba, así que, pero bueno, ha sido una magnífica noticia. Bueno, bienvenidos a este primer encuentro. Me parece que es un tema muy de actualidad lo que vamos a tratar hoy. Vamos a intentar polemizar un poco también, porque para que sea más divertido, para no hacerlo tan académico, creo que hay muchas cosas de las que se pueden hablar hoy de finanzas sostenibles. Desde el mes de enero aproximadamente de este año, en el que llegó al mandato de la presidencia de los Estados Unidos un señor, creo que el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, lo que creíamos que era estupendo, y yo creo que estábamos en una ruta consensuada en todo el mundo para que esto fuera creciendo y expandiéndose en todos los continentes, pues de pronto pues nos han cambiado un poco toda la estructura, y ahora lo que pensábamos que era una mejor gestión del riesgo, un mejor rendimiento financiero, que mejoraba la resiliencia de las empresas, pues esa resiliencia ahora pues se va a mirar por otros lados, con lo cual, bueno, pues han entrado unas variables diferentes, como la competitividad, que es algo, la rentabilidad, y todo esto de la sostenibilidad, pues vamos a tener que ver en qué lugar queda. Hay temas estratégicos de seguridad nacional que están tomándose muy en cuenta toda Europa, así que, bueno, pues parece que estamos en medio de una estupenda tormenta en la que no sabemos muy bien cómo va a quedar. Lo que sí sabemos es en qué punto estamos ahora mismo, y contar con tres especialistas como los que están hoy en esta mesa, sin mesa, yo creo que es bueno, pues una buena noticia. Yo empezaría por ti, Eduardo, para que nos contaras en qué punto está ahora mismo la situación. O sea, en estos 2 meses no ha cambiado todo, lo que hay es unas perspectivas, pero me imagino que ahora mismo tendrás ya criterio sobre cómo están las finanzas sostenibles en España en este momento y hacia dónde iremos, que hablaremos luego. Vale, muy bien. Bueno, encantado de estar aquí en este foro, y gracias a la Cátedra Concepción Arenal y a UNTIER por invitarme, en primer lugar. Bueno, si hablamos de la financiación sostenible, como sabemos, el ahorro se canaliza hacia la inversión sostenible a través de 2 vías dentro del sistema financiero. Una es sistema bancario y otra es mercados financieros, fundamentalmente mercados de renta fija, ¿no? Entonces, la situación actual es que a través de estos 2 sistemas, el año pasado, que son los datos de cierre del último ejercicio, se canalizaron 65.000 millones de euros, grosso modo, de los cuales unos 36.000 millones, el 55%, se canaliza a través del canal bancario. Y el resto se canaliza a través de, en primer lugar, los mercados de renta fija a medio y largo plazo, aproximadamente un 37%, y el resto a través de emisiones de deuda a muy corto plazo, generalmente pagarés. Esa sería la estructura. ¿De acuerdo? En España, como en casi todos los sistemas financieros europeos, tiene más peso la banca que los mercados financieros en la canalización del ahorro hacia la inversión, a diferencia de los mercados de los sistemas financieros anglosajones, donde es justo lo contrario, ¿no? Y de esa financiación vía renta fija, el peso más importante son los bonos verdes. El principal activo que utilizan las empresas para financiarse desde esa óptica son los bonos verdes, que son aproximadamente el 78% de esa cifra, que se dedican fundamentalmente a financiar proyectos vinculados con las energías renovables, proyectos de movilidad sostenible y proyectos vinculados con la eficiencia energética. Ese es el peso más importante. Los bonos verdes son mayoritarios. Después tenemos aproximadamente, estoy hablando a grosso modo, ¿no?, redondeando las cifras, un 15% de bonos sostenibles, que generalmente los emiten las comunidades autónomas para financiar un mix de proyectos verdes y sociales, y después tenemos un 5% restante, un 7% restante aproximadamente, de bonos sociales, de bonos para financiar proyectos con un cierto rasgo
social. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la estructura actual del sistema financiero. Y si me permites, dos referencias sobre la situación actual, es que los mercados de renta fija están todavía en una fase inicial. No hay muchos emisores de renta fija sostenible. Y entonces eso implica que hay un elevado grado de concentración. Los 4 principales emisores representan más del 50% de todas las emisiones. Hay que tener en cuenta que el principal emisor el año pasado fue el Estado. El Estado emite deuda sostenible desde el año 2021, entonces ha abierto una emisión, con lo cual es uno de los principales emisores, está Telefónica, Iberdrola, CaixaBank, hay una alta concentración en ese segmento. Otra cuestión que destacaría es eso, que tiene más peso el canal bancario que los mercados de renta fija. Otro dato interesante es que en España apenas se emiten bonos vinculados a la sostenibilidad, se emiten bonos sostenibles, pero no bonos vinculados a la sostenibilidad, que no es lo mismo. El año pasado solamente una compañía emitió bonos vinculados a la sostenibilidad, que fue compañía Amper. Y, por ejemplo, tampoco se emiten bonos azules. Los bonos azules, que es lo más digamos, que se dedican a financiar proyectos vinculados con la salvaguarda de los ecosistemas marinos y las actividades vinculadas con lo que vulgarmente se llama la economía azul. En España estamos todavía inéditos. Y después, dentro de la renta fija a corto, hay un segmento muy importante, creciente, que es el de los pagarés sostenibles, sobre todo los pagarés vinculados a la sostenibilidad. Ha crecido mucho en los últimos años a raíz del desarrollo del MARF, del mercado alternativo de renta fija, donde hay muchas empresas que están optando por esta fórmula, que es el pagaré tradicional emitido al descuento, pero al que se vinculan una serie de objetivos de sostenibilidad. Y si la empresa no los cumple, se le aplica una penalización. Incluso tenemos empresas asturianas que han emitido pagarés vinculados. Has dicho unas cuantas cosas muy interesantes hasta ahora, o sea, ya unos cuantos datos relevantes. Se nota que hay criterio en quien los dice. Tenemos aquí 2 representantes muy cualificados de esta materia en Banco Sabadell y en Caja Rural de Asturias. Bueno, pues decía Eduardo que tenemos el 55%, creo que has dicho, por el canal bancario, ¿no? Sí. Y otro 45% por el mercado de renta fija. Al final, bueno, el canal bancario en este país, bueno, pues sigue teniendo mucha influencia, tiene la capilaridad, es capaz de llegar a todos los pueblos, a las ciudades más pequeñas, con lo cual, bueno, pues va a seguir siendo un recorrido muy previsible en los próximos años. Entonces, me gustaría conocer la opinión tanto de Ignacio como de Javier de esa capilaridad y cómo llega toda la financiación sostenible hasta la red de oficinas, cómo lo tenéis enfocado, qué importancia le dais para que esto llegue hasta el último cliente. Bueno, si quieres empiezo yo ya. Un poco con lo que dijo Eduardo, tiene toda la razón. Es decir, en la banca tenemos un rol esencial dentro de lo que son las finanzas sostenibles y podemos decir, la llegada de este nuevo concepto que parece que lleva muchísimo tiempo en lo que es entre nosotros, pero tampoco hace tanto tiempo que estamos hablando de sostenibilidad. La sostenibilidad ha empezado a coger una velocidad mayor después de la pandemia y a partir de ahí sí que ya todos hablamos de sostenibilidad, a veces demasiado a la ligera, pero sí que es algo relativamente novedoso. La banca tiene un rol esencial, en ese sentido Banco Sabadell además lo tenemos muy interiorizado dentro de nuestros criterios internos y externos y lo tenemos dirigido como en 3 vertientes muy claras. Una, el cliente, otra, el banco como banco y otro, el banco como empresa, porque también somos empresas, es decir, Banco Sabadell, aparte de ser un banco, pues también somos una empresa y tenemos nuestros objetivos y nuestras funciones dentro de lo que es la sostenibilidad. Como cliente tenemos un rol esencial de llegar a financiar todos estos cambios que se están hablando de sostenibilidad y de finanzas sostenibles en el mercado. Todo esto está muy bien hablar de sostenibilidad, pero también cuesta su dinero. Es rentable, pero hay que invertir primero. Y para eso estamos los bancos, para prestar ese dinero de forma totalmente, podemos decir, con criterio. Y en eso sí que el Banco Sabadell lo tiene claro. Apoyar a las empresas, financiarlas, darles también un poco la visión del banco de por dónde van dónde va a ir la sostenibilidad, a día de hoy complicado también con todos estos cambios que está habiendo, y en eso también estamos haciendo
un trabajo muy importante interno de formación de todos los empleados, de todos los directores, de todas las personas de Banco Sabadell han tenido formación de sostenibilidad, que es muy importante para poder transmitirlo con criterio y con los conceptos como son. Y aparte de eso también, aparte de la financiación y la transmisión de ideas a los clientes, también está todo el tema del acompañamiento diario a través de reuniones, cada vez que tenemos reuniones de seguimiento con ellos, la reunión sobre todo a principios de año nos sentamos con ellos y queremos saber qué están haciendo, qué van a hacer, qué plan tienen y un poco ahí orientarlos por dónde deben de ir, un poco viendo también y dependiendo también de la dimensión de esa empresa, del sector en el que está y viendo un poco también, no todos son iguales, no puedes exigirle lo mismo a una empresa, a una gran empresa que una pyme más pequeña, ni a una de un sector, podemos decir, más intensivo que a una que ya podemos decir no es tan intensivo en emisiones. Entonces es un poco nuestra idea. Y después decía que también como empresa, el Banco Sabadell es una empresa y también estamos dando nuestros pasos en la sostenibilidad. Casi el 100% de nuestros consumos son procedentes de energías renovables. También centramos mucho en el tema del consumo de papel, de plásticos. A nivel social también, pues también estamos centrados, pues el 35% de nuestros directivos ya son mujeres y seguimos avanzando. Bueno, pues es una vertiente importante también que el banco está enfocando. Y después, no nos olvidemos también del tema que hablaba del banco como banco, todo el tema de riesgos. Es decir, las admisiones de riesgos empiezan a entrar los conceptos de sostenibilidad poco a poco, porque tampoco se puede hacer un cambio drástico, está claro, pero sí que poco a poco ya se va incluyendo dentro. Entre los inscritos creo que hay algún analista de riesgos. Pues digo, porque aunque sean gente rara, vamos a tratarles Hombre, con cariño. Yo he sido en su día analista de riesgos y director de riesgos. Por eso digo que estamos aquí. Gente rara, los de riesgos. Pero sí que es importante y cada vez más incluyendo estos criterios dentro de la toma de decisión. Fenomenal. Javier, en Caja Rural, que estáis muy comprometidos con el territorio, que tenéis la visión, la cercanía en Asturias, ¿qué matices incluirías de lo que está contando Ignacio? Sí, un poco por completar, yo creo que hay un hito que es el año 18, cuando la Comisión Europea publica el Plan de Finanzas Sostenibles para la Unión Europea para conseguir los objetivos que se habían acordado en el, valga la redundancia, en el Acuerdo de París. Es necesario canalizar la financiación hacia determinadas actividades, y que actividades, no todas las actividades, sino las que se vayan a regular como sostenibles. Por eso surge el reglamento de la taxonomía. Y después, en el año 2020, yo creo que hay un concepto muy novedoso para el sector bancario en general, y que es las expectativas supervisoras en materia de gestión de riesgos climáticos, que son los riesgos climáticos. Hasta la fecha, las entidades financieras no considerábamos estos riesgos, teníamos los riesgos tradicionales, pero el supervisor dice, cuidado, que hay eventos que pueden impactar en tus activos y pueden generar determinadas, pueden impactar en tus esquemas de riesgos, ¿no? Entonces, nosotros planteamos al principio un plan, un proyecto, por supuesto transversal, una coordinación, y poco a poco ha ido ganando peso de la organización con un departamento específico para estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto se traduce en que trimestralmente la Comisión de Riesgos del Consejo recibe información, monitorización de riesgos ASG, de riesgos físicos, de la cartera hipotecaria, de exposición a sectores intensivos en carbono, de inversión en bonos sostenibles, de la cartera propia de la entidad. Y después se traduce en que se crean líneas específicas para apoyar, para financiar la transición. Y después, por también un poco lo que decía ahora Ignacio, que nosotros obviamente pues también somos una empresa. Entonces, tenemos que integrar también la sostenibilidad dentro de nuestra organización, ¿no? Entonces,
Nosotros el año pasado con Fitch nos ha otorgado hemos obtenido una puntuación, una puntuación de 60 puntos en un scoring que nos sitúa en una posición por encima de la media europea del sector. Y no solo nos han analizado la cartera, no solo nos han analizado todo esto que estoy diciendo ahora de riesgos, sino que nos han analizado la brecha salarial, nos han analizado la presencia de mujeres en el órgano en el consejo rector, en el órgano de dirección, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, en definitiva, y como resumen, esto ha ido cogiendo cada vez más peso y ya se incorpora como un pilar dentro del plan estratégico de la caja. Vuelvo con Eduardo, que bueno, pues antes nos has explicado cómo ha contribuido el mercado de renta fija en la financiación de los proyectos sostenibles. Creo que es una parte muy relevante, pero ahora nos encontramos con que tenemos un mercado global con medidas proteccionistas y con una pérdida de competitividad en Europa en los últimos años respecto a otros países, son muchos, o sea, de diferentes continentes, y Estados Unidos rompe el mercado. ¿Qué previsión puedes tener ahora de cómo va a funcionar el mercado de renta fija? ¿Estáis viendo ya algún indicio de ralentización, de pérdida de foco? ¿Notas algo ya en estos primeros meses? Bueno, solo un dato. La mayor gestora de fondos del mundo, que es BlackRock, que gestiona más de 11 billones de dólares, se ha salido del club de Net Zero Asset Managers Initiative. O sea, no está dentro de los gestores que promueven carteras neutras en carbono. Entre otras cosas, ¿no? También han hecho un guiño a Trump comprando los 2 puertos de Panamá que estaban hasta ahora en control chino, y ha sucedido lo mismo con la gestora Vanguard. O sea, en Estados Unidos está clara que hay una tendencia, hay un giro copernicano respecto a la sostenibilidad. Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos el último año ha caído drásticamente las emisiones de bonos ligados a la sostenibilidad. Han caído al 50% las emisiones de bonos ligadas a la sostenibilidad. Ya no se emiten con esa fuerza que tenía otros años. Aunque es verdad que los bonos ligados a la sostenibilidad es un instrumento que requiere un rediseño porque hay un riesgo alto de greenwashing, de postureo verde o como lo quieran llamar, pero Estados Unidos, que es uno de los principales emisores, ha reducido drásticamente las emisiones de los bonos SLB, que es una de los buques insignias, ¿no? Sobre todo los SLB están diseñados para empresas que no pueden financiar proyectos verdes porque son intensivas en carbono. Entonces, son ideales para la transición. Pues compañías cementeras, papeleras, petroleras, serían lo ideales, ¿no? O energéticas que tienen un fuerte mix de combustibles fósiles en generación. Y todo eso, Estados Unidos, pues se ha reducido drásticamente. Y la previsión es esa, que habrá menos interés por emitir este tipo de títulos al otro lado del Atlántico. Y Europa es una incógnita, porque Europa, a ver cómo acaba Europa, porque yo creo que el sector de la defensa va a acabar incluyéndose en la taxonomía como una actividad sostenible, con lo cual de aquí a 6 meses o un año, no diré mucho más porque igual me equivoco, ¿no? Pero bueno. Tendremos el cambio climático, los recursos hídricos, la economía circular, la contaminación, la biodiversidad y la defensa. Pues posiblemente. O sea, sí, porque al final... el anuncio, esto es una primicia. Lo venderán de otra manera, la seguridad... Sí, nos lo venderán como... La seguridad nacional, por razones estratégicas, pero bueno, la defensa será seguro. Hay que financiar ese ingente proyecto de inversión, ¿no? No solamente alemán, también europeo, con lo cual para eso se necesita dinero. Con lo cual es previsible que por lo menos un bono ligado a la sostenibilidad aparecerá por ahí, o algún otro instrumento financiero. Ya sabes que los financieros tenemos especial habilidad para crear instrumentos nuevos. Entonces seguro que se inventará algo nuevo, ¿no? Tenemos verdes, sostenibles, azules, ligados a la sostenibilidad. Tenemos bonos catástrofe, tenemos cocos. Renta fija
es una gran diversidad, seguro que aparecerá algún otro instrumento. Bueno, vais a estar entretenidos sin duda. Claro, sí. Además sea tenemos que seguir dando clase y actualizando conocimientos. Y escribiendo libros. Claro, escribiendo libros, y hay que continuar. Si no te mueves, te mueres. Javier, dentro de los criterios ESG, en el banco, ¿dais especial importancia a alguno de los criterios? ¿Hay uno que pondere más que otro? ¿Están todos igualados? No, bueno, nosotros el marco sería, en primer lugar tenemos una política de financiación sostenible que incluye un listado de exclusiones generales, pues determinadas empresas que se hayan visto envueltas en X casos etcétera, y luego particulares que ya serían más de tipos sectoriales, no sé, pornografía, etcétera, ¿no? Y después, lo que sería la integración de estos criterios, se utilizan scorings que tienen en cuenta tanto aspectos de la parte ambiental, social y de gobernanza. Esto se hace a través de un proveedor externo porque para las grandes empresas sí que tenemos información disponible pública porque reportan sus informes de sostenibilidad, de INF, etcétera, y se puede obtener la información. Pero para el resto de exposiciones se recurre a un proveedor que te da una calificación. Y la metodología que utiliza es diferentes ítems, ambiental, social y de gobernanza. Después hace una ponderación. Sí que es cierto que creo que pondera algo más la parte ambiental en este tipo de scorings, pero se tienen en cuenta las tres vertientes. En el caso de Sabadell, Ignacio. También, es decir, la parte yo creo que a día de hoy, y como decía al principio, estamos arrancando con la sostenibilidad y muchas veces queremos ir a más velocidad de la que en realidad se debería de ir o se puede ir muchas veces. Pero dentro de la sostenibilidad, lo que es los riesgos medioambientales y la parte E o A de las redes de social o gobernanza pesa mucho más, es decir, es mucho más medible muchas veces, tiene más repercusión económica, al final la parte medioambiental tiene más impacto y si podemos decir, se trabaja sobre ella, se puede rentabilizar mucho más y se pueden sacar muchos más réditos económicos. No digo que los otros no, pero sí que a corto plazo sí que se puede tener mucho más impacto, aunque se está trabajando también la parte social y la parte de gobernanza. La parte de consumidores siempre decimos que, oye, nos preocupa mucho el medio ambiente, el clima, la sostenibilidad, pero luego lo que se ha demostrado es que a la hora de llegar al supermercado y comprar un producto con un precio superior, siendo sostenible, al lado de otro que no lo es, el mercado todavía tiende a comprar por precio, ¿no? En el caso de los productos financieros en los bancos, ¿notáis que los clientes, empresas o particulares tienen esa inquietud por productos con sesgo ESG? ¿O piden? Sí, poco a poco sí. Es decir, vamos a ver, lo primero que se busca siempre es rentabilidad. Es decir, alguien cuando invierte busca rentabilidad. Y está probado también que los productos que invierten en ESG son rentables y con las mismas rentabilidades que pueden tener cualquier otro producto. Y cada vez más los productos que están vinculados a estos criterios están teniendo más demanda por parte de la clientela. Cada vez hay más también, porque todo esto se va incorporando en el portfolio de todas las entidades y cada vez la gente está entrando mucho más en la cultura, en esta cultura, porque yo creo que la sostenibilidad es un tema, aparte de económico, un tema cultural, y cultural aparte de la empresa, de cada uno de nosotros. Y tenemos que acabar convenciéndonos de que es importante. Yo creo que las nuevas generaciones, ya que hoy hay mucha gente joven, tienen mucha más cultura ya que las generaciones anteriores, y eso es muy importante. Quiere decir que eso va a facilitar mucho que toda esta cultura a nivel de compra de un producto financiero o a nivel de compra de una camiseta, pues lo entiendan mejor y ya les entre directamente en su cultura y en sus criterios de compra. Al mismo tiempo, hay éxitos clarísimos dentro del mercado. Ecoalf es uno de ellos, por ejemplo. O sea, que es una empresa que vende ropa cara y, sin embargo, bueno, pues tiene un éxito y la gente lo compra. Y la compra, además, por el distintivo que tiene de ser sostenible, ¿no? Y verde. Y entonces, bueno, pues parece que
alguna prueba de éxito hay, ¿no? Sí, sí, te puede hacer diferenciador con respecto a tu competencia y al final tienes ese plus incluso que puedes vender algo más caro, algo que al final le da un valor, podemos decir, intangible, que es cuidar el medio ambiente. Hay cadenas de alimentación también que tienen rincones que también están teniendo mucho éxito, que son verdes y, bueno, pues, a ver, yo en el sector financiero no tengo criterio, ¿no? Por eso os pregunto, Javier, si notáis que hay esa sensibilidad hacia productos con estos sesgos. Sí, hay sensibilidad. En productos, si nos vamos a productos más de inversión, fondos de inversión, etcétera, sí que creo que en España, y no descubro América cuando lo digo, que tenemos un problema de educación financiera. Y cuando el cliente entra por la oficina no sabe ni siquiera que existen fondos de inversión sostenibles dentro de lo que es el artículo 8.9 de SFDR, ¿no? Y para eso es esencial, y así lo hemos considerado en Caja Rural de Asturias, la formación dentro de la red de oficinas de las personas que atienden al público, ¿no? No solo tener formación, obviamente, pues, relacionada con MiFID y acreditada por MiFID, para asesorar financieramente, sino también para productos de inversión sostenibles, ¿no? Hemos hecho que toda la red tenga esta formación y después los gestores de banca privada dentro de las oficinas tienen alguna acreditación como la de EFA, SG, Advisor y otras del estilo. Y esto es importante porque sí que es cierto que hay a veces clichés, como decía Ignacio, como el hecho de hay clientes que piensan que por invertir en un fondo de inversión sostenible está perdiendo dinero, etcétera. Y lo cierto es que los datos, y si consultando en Bloomberg, la evolución del MSCI World, puesto en comparación con el MSCI, que ahora mismo no me sale el nombre de fondos sostenibles, en los últimos 10 años la rentabilidad anualizada es muy similar y se comporta de una manera similar. Lo que sí que es cierto que dentro del mercado pues hay confusión, porque hay productos que se pueden poner a la venta como sostenibles o con alguna terminología que puede dar lugar a equívoco. Eso por la parte de inversión. Y por la parte de financiación, especialmente la financiación a minoristas, sí que yo lo que he ido observando es que la colaboración público-privada es esencial. Y me refiero en financiación minorista vinculada a sostenibilidad, pues instalación de energías renovables y reformas de, pues, se ven de edificios para la eficiencia energética, sí que se observa cómo va fluctuando en función de la disponibilidad de subvenciones públicas. Yo creo que aquí es esencial tener un marco, y yo creo que se está trabajando en la Unión Europea, tener un marco dentro de la vivienda para que sean eficientes, porque el 40-50% de las emisiones de Europa proviene de los hogares, y creo que es esencial que las inversiones son importantes y nosotros estamos ahí, anticipamos subvenciones, creamos líneas específicas y creo que el sector público también puede jugar un papel muy importante en este tipo de financiación. Muy bien, vamos a abrir un turno de preguntas para los tres, para que contestéis según os apetezca cada uno. Y yo empezaría por una. Bueno, hasta ahora hemos analizado lo que se está haciendo y cuál es la situación. ¿Qué echáis en falta? ¿Qué consideráis que hay que hacer para generar más sensibilidad social hacia la sostenibilidad? Lo decía antes, es un poco un tema cultural. Yo creo que la formación es vital. Tiene que haber formación desde la parte más abajo, es decir, a nivel escuelas, y yo creo que se está haciendo, pero eso necesita su tiempo. Y después a nivel financiero también, que es lo que comentábamos. Caja Rural lo está haciendo, nosotros lo estamos haciendo, y es algo que es importante. La universidad también, ¿eh? Bueno, la universidad, por También, supuesto. sí. Son los que Yendo más. a territorios alejados. Ahora estamos en Cangas de Narcea, por cierto, promocionando 2 cursos de educación financiera y emprendimiento. Perdona que te interrumpa. Nada. Sí, también la universidad contribuye.
que yo creo que ahí sí que es vital, es decir, la formación, como en todo, y todo lo que están haciendo además, y sobre todo que explique la importancia y la repercusión que puede tener todo esto. Es decir, la sostenibilidad es necesaria para mantener el planeta, para dejarlo como lo hemos encontrado, y todo esto además se puede hacer, se necesita dinero para hacerlo, como decía antes, financiación sostenible también, y que es importante que todo el mundo vea qué beneficios tiene. Y mientras no haya formación clara y que sea incluso cuantificable según se va avanzando más, pues eso, la universidad, nosotros desde los bancos, todos que veamos claramente que es positivo, que es rentable y que va creciendo. Y está creciendo, vamos a ver. Yo creo que es un tema que está creciendo a una velocidad muy importante. No sabemos lo que va a pasar también, que eso lo veremos y lo podemos comentar después si queréis. Pero sí, ahora vamos a eso. Pero sí que desde el inicio a día de hoy y con el poco tiempo que llevamos, yo creo que hay grandes éxitos a nivel de financiación sostenible. ¿Vosotros queréis? Yo creo que se necesita un poco menos regulación y un poco más de claridad. Porque yo todavía no me he enterado muy bien, y he leído algo de vez en cuando, no sé muy bien lo que es la inversión sostenible todavía. Porque o sea, lo que se ha hecho es dividir los fondos en dos tipos según el nivel de exigencia de divulgación no financiera, ¿no? Lo que llaman fondos artículo 8 y fondos artículo 9. Pero bueno, a un cliente que va a una oficina hay que explicarle que es un fondo artículo 8, no lo va a entender. Entonces, si nos ponemos serios, fondos que tengan un objetivo explícito de sostenibilidad en España no llega al 1% del patrimonio gestionado, que son los fondos del artículo 9. El resto están en el artículo 8, donde se incluye un conjunto amplio de fondos que dicen que promueven la sostenibilidad, factores medioambientales, factores sociales, pero no hay un objetivo explícito. Y bueno, pues yo creo que debería, ya que estamos hablando de taxonomías, sí debería haber una clara distinción entre los distintos tipos de fondos y el grado de sostenibilidad de los mismos. Hoy en día eso no existe. No existe. Y también se dificulta la vida a las gestoras, porque una gestora del artículo 9 tiene que demostrar el impacto que se produce. No te compensa. Claro, no compensa. No te compensa sacar un fondo. No compensa, porque un fondo... Hay solo, que yo sepa, a cierre del año pasado, en España se comercializan casi 5.000 fondos. Solamente hay 21 puros, los dark green, o sea, la creme de la creme. Pero es que es muy complejo también. La gestora tiene que acreditar un impacto real, tiene que elaborar infinidad de plantillas, de ratios, entonces no le compensa. O sea, aparte del greenwashing, el postureo, también existe una técnica que los anglosajones llaman green bleaching, que consiste en que en la decoloración, el fondo pierde el color verde voluntariamente, porque es imposible seguir toda la normativa. Entonces lo que hace es, y ha habido una migración en Europa brutal, se pasa del artículo 9 al artículo 8, ¿de acuerdo? Y entonces ya no me van a estar todo el día exigiendo ratios, plantillas y demás. Y así evito dos cosas, que me tilden de greenwashing y que me exijan responsabilidades legales potenciales, porque... Entonces, yo creo que debería clarificarse el tema de qué son fondos sostenibles, porque tenemos fondos éticos, fondos solidarios, ISR, fondos de impacto. El inversor se puede volver loco cuando llega a una oficina bancaria. Yo creo que tenéis que ponerle un glosario básico, un kit de supervivencia, porque si no es un auténtico. Y Javier. como no se leen los fondos, los estatutos, los folletos no se los leen. Javier, ¿algo que añadir? Bueno, yo totalmente de acuerdo. Además, si no me equivoco, los fondos del artículo 9 en los últimos, desde el cierre del 24, los últimos 4 trimestres han estado en caída libre, o sea, salida de patrimonio. Para la financiación sí que creo que es bastante mejorable o que habría que dar cabida a las pymes. Yo creo que, de hecho, la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles, que es el órgano consultivo de la Comisión Europea para Finanzas Sostenibles, hace unos días publicó un informe de lo que son unos esbozos, unas ideas generales de lo que debería hacer la Unión Europea para incluir
a las pymes, que se les está dejando por culpa de una normativa que está que es muy encorsetada y se les está dejando fuera o un poco de lado en ese sentido. Para acreditar que sus actividades sean sostenibles, tienen que cumplir una cantidad de requisitos que muchas veces no les compensa. Un poco una cosa similar, no es lo mismo, pero es similar a lo que está comentando Eduardo. Y yo creo que por aquí es por donde hay que avanzar. Una normativa que sea capaz de dar respuesta si no a todos, a la mayor parte del tejido empresarial europeo, y no solo a determinadas empresas que tienen la posibilidad de acceder a un consultor que les pueda, o un auditor o X. Como le pides regulación a Europa... no, regulación laxa. Peligro, sí. Regulación laxa. O sea, vamos, antes cuando hablaba Eduardo de la hiperregulación que hay, que realmente es cierta, nosotros como despacho de abogados podemos estar encantados, pero ni siquiera nosotros, o sea, porque realmente es una locura, ¿no? Pero el otro día estuvo aquí el que fue vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis, que me imagino que muchos de vosotros asististeis a la conferencia que dio, promovida por el Compromiso Estudios 21, creo que fue en el auditorio, ¿no? Y él hablaba mucho de la sobreregulación que hay y de las necesidades de desregular, ¿no? No de hacer una regulación más laxa, sino de quitar mucha normativa, ¿no? Quedarse con lo importante. Entonces, bueno, pues igual vamos a avanzar mucho en eso, pero probablemente vamos a tener muchas novedades en los próximos meses con todo este tema, ¿no? Se han leído el informe de Draghi. Yo creo sí, que se han leído el informe de Draghi y entonces... Los dos, se han leído los dos informes. Se han visto obligados a reformar la burocracia, ¿no? Porque el informe de Draghi es demoledor en muchos aspectos. Bueno, ya estaban diciendo pues que Estados Unidos se dedicaba a inventar y a buscar poder, Asia a fabricar, y ya no es solo China, y Europa a regularlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos nosotros regulando. Por ir, otra pregunta para los tres. Realmente hay unas perspectivas y tendencias de financiación sostenible para los próximos años porque la sensibilidad social lo está pidiendo, pero ¿qué perspectivas veis para esto en el corto? Bueno, la financiación sostenible seguirá y como yo digo, ha venido para quedarse. La sostenibilidad, yo creo que la financiación sostenible ha venido para quedarse. Otra cosa es la velocidad que tome en cada momento. A día de hoy hay gran incertidumbre en qué velocidad va a tomar en los próximos años, pero seguirá. Es decir, la financiación a nivel de minorista seguirá habiendo inversiones, seguirán financiándose. Nosotros seguimos financiando, el año pasado se financió más de la mitad de los préstamos y las financiaciones a largo plazo fueron sostenibles, ya tanto por vía directamente como financiaciones directamente sostenibles con sus bonificaciones, además de tipo de interés. Es decir, tienen un aliciente que es que tú inviertas en sostenibilidad y el esfuerzo que estás haciendo tiene una bonificación en tipo de interés, con lo cual es importante. E incluso después también, si no son sostenibles per se las financiaciones, las empresas que también están haciendo esfuerzos a nivel de sostenibilidad generales dentro de su empresa, se puede también bonificar esos tipos de interés si cumplen unos determinados KPIs a lo largo de cada uno de los años con mediciones que se están revisando año a año, que eso es importante. Con lo cual, estás dando un aliciente también a la empresa para que pueda seguir en esa dinámica de inversiones y de cambios. Y, por lo tanto, yo creo que seguirán haciéndose inversiones, no se va a retrotraer ni se va a ir hacia atrás. No prevés tú... No, yo creo que la velocidad será otra, a lo mejor, que no lo sabemos tampoco, porque yo creo que a día de hoy tampoco sabemos qué va a pasar en el mundo en general con todos los cambios que ha habido a nivel político. Pero hacia atrás no se irá. Yo estoy convencido de que la sostenibilidad, como decía antes, ha venido para quedarse y seguirá avanzando. ¿Qué velocidad llevará? Más, menos, no lo sabemos y lo iremos viendo. Pero muchas empresas ya han invertido mucho dinero, las grandes empresas sí que lo han hecho. A nivel de regulación, lo que decíais antes, creo que es importante regular adaptado al tamaño de la empresa y al sector de cada una de las empresas. Hasta ahora ha habido una regulación demasiado generalista que no era
para muchas empresas era totalmente desproporcionada y para otras podía estar bien, pero sobre todo para las más pequeñas era totalmente desproporcionada por requisitos, por rapidez en cambios que debían de aplicar en sus empresas y los medios que tenían no cuadraban. Y por lo tanto yo creo que sí que va a seguir y seguiremos financiando y estamos viendo que seguimos financiando dentro del banco. ¿Y los mercados mayoristas, Eduardo? Bueno, pues yo pienso que los mercados continuarán, tienen una función esencial y continuarán financiando las inversiones sostenibles. Hay muchas cosas que pueden mejorarse. En Europa, por ejemplo, apenas hay titulizaciones de créditos. Europa tituliza como el 1% de los créditos del mundo, Estados Unidos el 35%, por un exceso de regulación. Los colaterales tienen que ser verdes, pero vamos, tienen que ser como los campos en primavera, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de titulizaciones y Europa ha elegido la más estricta. Todos los colaterales tienen que ser verdes y los recursos que genera el banco con la transferencia de fondos tienen que estar 100% invertidos en activos verdes. En otros países no se hace así. Se hace, por ejemplo, se puede utilizar como colateral activos marrones, no vinculados con la sostenibilidad, pero con el compromiso de que los recursos que genera el banco los reinvierta en proyectos verdes. Entonces, claro, la titulización en Europa apenas está desarrollada. Hay un estudio de la Asociación Europea de Mercados Financieros que prevé para el 2030 que haya 300.000 millones anuales en titulización en Europa. No llega ni al 10% actualmente. Entonces, hay un amplio mercado que hay que desarrollar. Y otro es el MARF, el mercado para pymes, para que las empresas, no dependan solo de la financiación bancaria, sino puedan diversificar las fuentes financieras. Entonces, hay un mercado que está sin desarrollar en España todavía, aunque hay alguna empresa, comentaba antes, incluso alguna empresa asturiana que emite pagarés vinculados con la sostenibilidad, pues, TSK, por ejemplo, o GAM, pero hay muy pocas empresas. El mercado ese tiene que ser mucho más grande para que tengan una estructura financiera más equilibrada. Y tampoco vendría mal que hubiese algún tipo de tratamiento fiscal favorable a los inversores en renta fija. Hay un sector en España que desde el año 1974, y ya llovió, es el único que tiene una ventaja fiscal, que es el sector de autopistas. Tú si compras un bono de Aucalsa o Audasa, te retienen en un 90%, pero después tú te puedes deducir el 24%. Es el único sector que tiene una bonificación fiscal. Pues yo creo que eso se podría hacer extensible a sectores verdes si quieres promover ese tipo de inversiones. Y otra cuestión, ya para acabar, que yo me enrollo mucho, es que no hay bonos azules en España. Estamos rodeados de agua por casi todos los sitios y no existe ninguna emisión de bonos azules para financiar la protección de los ecosistemas o para financiar la acuicultura. Hay infinidad de actividades vinculadas con el mar que hoy en día están inéditas en el mercado de renta fija. O sea que Europa tiene todavía un largo recorrido. Javier, ¿sobre esto o te hago otra? O sea, Hazme otra, si no, y porque así cambiamos. Sí, yo creo que ya está. Bueno, pues vamos con la propuesta Omnibus, parece, de la Comisión Europea sobre toda la normativa sobre sostenibilidad. ¿Creéis que va a favorecer, que mejora la posición de las empresas? Vamos a ver, yo me he tenido que enfrentar a CSR del año pasado para hacer el informe de sostenibilidad y la verdad es que te levanta más de un dolor de cabeza diario. Y lo que me parece, si te paras a leer la normativa, es que es ambigua, repetitiva y muy densa, muy densa. Entonces, creo que es necesario darle una vuelta, darle un poco de sentido común. No se puede pasar de la nada a reportar 1.800 data points, que son los que se metieron en esta primera oleada. Y yo creo que hay que replantear un calendario más escalonado de aplicación, que es lo que yo creo que es lo que se quiere hacer. Sobre los estándares que se han regulado, darle una vuelta. Un desarrollo sectorial, no podemos estar sometidos a los mismos estándares una empresa
financiera que una empresa de otro sector. Y yo creo que en el fondo aquí hay un problema de concepto normativo, ¿no? Que es cómo se debe regular en Europa las cuestiones estratégicas. Por la vía de una directiva que tiene que ser sometida a transposición de los Estados miembros, que hay Estados miembros que no la transponen, que hay Estados miembros que incluyen requisitos adicionales, el riesgo de fragmentación del mercado interno, etcétera, o por otras vías, como por ejemplo la vía del reglamento, como se hace para otras cuestiones que tienen aplicación directa. Lo digo porque aquí en España todavía no tenemos la transposición de la directiva CSRD. El año pasado hemos trabajado sobre la directiva CSRD, pensando que se iba a aprobar antes de final de año, no se ha aprobado. Sigue el trámite legislativo en el Congreso de los Diputados el plazo de enmiendas y a la vez tenemos en Europa una directiva que va a modificar la directiva que todavía no está aprobada en España. O sea, esto es de risa. O sea, ¿consideras que estamos en buenas manos? Sí, en las mejores. Entonces, creo que es necesario poner un poco de sentido común, que yo espero y deseo que es lo que hay detrás, y decir, un momento, si queremos que nuestras empresas que están en teoría en un mercado común jueguen con unas reglas, que sean las mismas reglas para todos, y se establecen desde Europa y de manera clara, etcétera. Muy bien. Ignacio, Eduardo. Yo creo que, vamos a ver, es necesaria, yo creo que va a ser buena y creo que también que no va a ser la última, porque además no tendría que ser la última. La sostenibilidad es algo vivo, es algo nuevo y que está evolucionando constantemente. Entonces, se han dado unos primeros pasos donde se marcaron unas normas, en principio bastante exigentes y bastante generalistas, ahora con esta nueva y a bastante velocidad, y ahora estamos viendo que con este decreto lo que quieren que es parar un poco, vamos a ordenar las normas, vamos a subir un poco los estándares para que no afecte a las más pequeñas y vamos a eliminar todos los papeleos y podemos decir todos los requisitos que veíamos que no servían. Es un primer paso, yo creo que va a ser muy positivo, creo yo, pero habrá más, yo creo. Esto habrá que ir avanzando, habrá que ir adaptándolo a la realidad, habrá que ir regulando poco a poco hasta que la norma sirva para que esto avance, no para que esto frene. Sí, todo lo que sea reducir la hiperregulación en el sector de la sostenibilidad, yo creo que es una buena medida. Y no será la última, pues posiblemente haya más reformas. Fenomenal. Pues la idea es que esta mesa durará hasta las 8, son las 8. Vamos a abrir ahora una ronda de preguntas para el público, para el que quiera interesarse por algo que no se haya comentado hasta ahora. Si no sale nadie voluntario, preguntamos. Esto es como en clase, para que se vea que hay mucha gente en la universidad aquí. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Charo. Te dan un micrófono ahora para que te oiga todo el mundo. Además creo que se está grabando, con lo cual así también se oye. Bien, pues en coincidir todos vosotros en el momento, diríamos, especialmente idóneo para hacer toda esta reflexión sobre la velocidad que ha ido alcanzando vuestro sector en la incorporación de este sesgo de sostenibilidad y en esa necesidad de clarificar también qué concepto de sostenibilidad estáis manejando en las finanzas sostenibles. Yo ahí lo que veo es que nos falta también, hacía referencia a la colaboración público-privada, nos falta diálogo entre toda la regulación que se proyecta sobre el sistema financiero, sobre el sector empresarial privado en general y toda la protocolarización de lo que es la sostenibilidad en el sector público. Porque no hay coincidencia entre lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y los criterios ASG y toda la regulación llamada de sostenibilidad financiera. Falta ese diálogo. El concepto de sostenibilidad vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible está ya construido en nuestro sistema jurídico, no en el aplicable al sector bancario. Por eso yo digo que
avancemos también por aquí, eso es imprescindible, porque no tenemos que estar permanentemente inventándonos qué significa el concepto, ir mejorándolo y sobre todo ir permeándolo entre todos los sectores. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Victoria. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la charla, porque la verdad que ha sido muy interesante. A mí la duda que me surge escuchándoos hablar, que me ha quedado claro que evidentemente, bueno, aparte de como operadora jurídica, por supuesto que hay una hiperregulación y encima las idas y venidas de la Unión Europea no nos aclaran nada de lo que está pasando y nos dejan en un limbo un poco complejo, pero sí es verdad que, bueno, con el estado de cosas y lo que se ve en las noticias y cada vez el avance más inminente de determinadas circunstancias climáticas que hacen cada vez más necesaria esa sostenibilidad. Si no es a través de esa hiperregulación, que no estoy diciendo que sea la vía adecuada, ni muchísimo menos, y está claro que no lo es, como personas del sector y con un criterio formado y que operan todos los días en ese sector, ¿qué consideráis o cómo consideráis que se podría agilizar un poco que todo este sector sea más sostenible y por ende el resto de sectores de la sociedad, hacerlo un poco más rápido y que permee al resto de sectores que tocáis? ¿Cómo lo haríais más ágiles si no es a través de esa regulación? Hombre, más que regulación... Casi que te iba a contestar yo. Desregulación. Que no, yo no estoy aquí para contestar eso. Lo que hablábamos, es decir, ordenar la regulación y adaptarla a cada uno de los sectores. Yo creo que es la clave y a la dimensión de cada empresa y a cada uno de los sectores. No es lo mismo un sector que otro, no es lo mismo un sector que sea más intensivo en emisiones que otro que no, y ni una empresa grande sobre todo, ni una pequeña. Entonces, como demos para todos la misma norma, lo que estamos es ahogando el sistema y ahogando que la gente tenga ganas de invertir, porque es complicado, y sobre todo eso, que sea así la regulación, y después, por otro lado, lo que hablábamos, que no haya tantos requisitos, tantos ítems que cumplimentar, tantos papeles que mandar, porque lo que decía antes Eduardo y Javier, es decir, muchos fondos dejan de que sean fondos verdes porque al final es tan complejo que no es rentable. Y al final no nos olvidemos, todo esto tiene que ser rentable también. Yo incluiría una pregunta. Es que al final estamos hablando de competencia, ¿no? Entonces, tenemos a un montón de productores de muchas cosas que van a hacerlo a China o a Marruecos y luego lo venden aquí. Entonces, mientras sigamos regulando lo que se hace aquí y como si esto fuera un parque temático, es muy complicado. Claro, dices, oye, las exigencias que hay en Marruecos no son las mismas para los productos que luego se venden en España. Entonces, creo que lo que debería hacer la Unión Europea, además, pero yo no he venido aquí a hablar, yo venía a preguntar, ¿no? Pero claro, es la queja que hay en la calle, ¿no? Dices, oye, y luego tengo que competir con gente al que no se le exige las mismas normas que a mí, ¿no? Entonces, claro, dices, mientras esto sea así, pues es muy difícil, porque el mercado, al final, eso lo pondera con un precio. Entonces, pues ya estás perdido, ¿no? Así que igual había que regular algo más, o algo mejor, ¿no? Mejor. Entonces, claro. Mejor, sobre todo. Claro. Perdón. Bueno, lo primero, muchas gracias por la iniciativa de empezar con estos diálogos, que en este caso han sido con sostenibilidad, que me parece un tema tremendamente interesante y además de plena actualidad. Yo quería haceros comentar al hilo de lo que ha dicho también Carlos, de que, claro, es una cuestión de competencia. Nosotros estamos autoexigiéndonos en Europa lo que nos exige fuera. Vosotros, una pregunta igual un poco más amplia que lo que es exclusivamente sostenibilidad, si creéis que esa simplificación que estamos pidiendo quizás la haya comenzado Europa. ¿Cuál es vuestra visión de eso? Porque en febrero, ahora mismo recientemente en febrero, la Comisión Europea ha hecho una serie de enmiendas dentro de lo que se llama esto de ómnibus de simplificación, que ponemos unos nombres a todo muy interesante,
Y, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es el reporting de información de sostenibilidad, se va a simplificar, o eso se cree, un montón. ¿Puede ser que ese camino de desregulación haya comenzado? ¿Creéis que hemos empezado ese camino o esto ha sido solo un espejismo? Y luego otra pregunta que seguro que es mucho más fácil, que es, ¿qué cliente es más fácil de convencer? El gran cliente para venderle bonos sostenibles. ¿El gran cliente o alguien como yo que entra al banco y dice, me han sobrado 3.000 euros, ¿qué puedo comprarme? ¿Qué cliente es más fácil? Yo empiezo por la segunda, si quieres. Yo creo que, yo creo que, por ejemplo, tú sí que serías una buena clienta, no para que te vendiésemos, sino que para que tú lo comprases directamente, porque tú conoces lo que hay, sabes lo que es, cómo funciona y lo entiendes. Y a poco que se te explique, porque nosotros no vendemos, al final te exponemos lo que hay y tú dirías, oye, al final, con la misma rentabilidad, aparte de eso, esto tiene un plus a mayores. Y después tenemos, claro, que sí, los grandes inversores, y ahí sí que tenemos hay gran demanda de bonos verdes, porque también, comentabas antes, las emisiones son menores y sí que tienen ese plus. Al final, las emisiones de bonos están teniendo una sobredemanda importante y además la financiación es más barata para el que lo emite, con lo cual sí que tiene ese aliciente también de que ese, podemos decir, trabajo a mayores que pueda ser la emisión de un bono verde, tiene su recompensa. Como hablábamos también del cliente minorista, es decir, tú estás haciendo un trabajo dentro de tu empresa invirtiendo en inversiones sostenibles o estás dando pasos en mejorar pues, tus emisiones de CO2 o tus residuos, reducción de residuos, y también tienes unas bonificaciones. Pues al final esto se extrapola también al gran cliente que pueda emitir un bono. Falta por responder la primera pregunta. Yo creo que la regulación, no habría desregulación, lo que habría sería un propósito de una regulación más eficiente que la actual. Lo de desregulación no lo veo en Europa, es un concepto, es una antítesis con Europa. Hay mucho burócrata en Bruselas, esto no lo veremos. Pero sí una regulación más eficiente, con un sentido más lógico y con un sentido más económico. Espero que la haya y que haya nuevos cambios en ese sentido. Por ejemplo, además es que con lo que decías antes de las directivas, Europa elabora una directiva, incluso un reglamento que es de aplicación directa, pero ese reglamento es muy ambiguo. No especifica expresamente qué porcentaje de la cartera tiene que ser inversión sostenible. Entonces, cada país lo interpreta de una manera distinta. Entonces, en Bélgica el umbral es el 50%, en otros países es el 80%. En España, inicialmente, la CNMV puso 100%. Entonces, al final, hay un reglamento europeo, pero resulta que hay 27 fondos sostenibles distintos según el país donde radique la sede. Entonces, esto no puede ser. Entonces, para empezar, tienen que ser normas más claras y más eficientes y no tan farragosas. Eso no es tan complicado. Pero bueno, no sé, esto es como cuando van a diseñar el animal más veloz, un comité se reúne y diseña el ornitorrinco. Pues esto es un poco igual, ¿no? Hay distintas áreas, distintas secciones, uno introduce un texto, otro añade una frase y al final queda algo que no tiene lógica. Pero yo lo de desregulación no lo veo. Pero pone huevos el ornitorrinco. Sí, pone huevos, sí. Entonces está fenomenal. Sí, pero un poco más. Javier. Bueno, muchísimas gracias. Hasta muy bien. No quiero ser polémico, pero sí que quiero ahondar en ya avisa, ¿eh? La misma historia. Porque me parece, no sé, manifiestamente contradictorio. No ninguno de vosotros, sino la exposición de la situación acaecida en los últimos 4 meses. Es decir, 4 meses. Que la directiva Omnibus ahora se considere algo... No he oído a ninguno criticar el paso atrás que supone, porque es un paso atrás. Es decir, que las empresas que tengan que aplicar determinada normativa en materia de sostenibilidad pasen a ser menos, no es un paso hacia adelante, objetivamente es un paso hacia atrás. Que esto no lo vinculemos con la situación política mundial me parece que es negar la realidad, pero sobre todo porque nuestros propios reguladores en España hace 3 meses, 3 o 4, noviembre, CNMV y CAC,
decían que era maravilloso. Maravilloso aplicar una directiva que no estaba traspuesta, maravilloso y muy recomendable que se pusiera eso en aplicación desde el mes de enero, aunque fuera contradictorio con la normativa que sí que era aplicable. Y a mí esto me genera la gran reflexión. Está claro que me dedico a lo que me dedico, que soy abogado. Y lo enlazo con lo que decía Javier, falta una estrategia clara o saber exactamente qué es lo que queremos. Y un poco como decía Charo, si ya tenemos el concepto, mejorémoslo, pero tengamos claro hacia dónde queremos ir. Porque estos bandazos, al final, lo que ponen de manifiesto es una absoluta inseguridad jurídica, y si lo aterrizas al señor que entra en la oficina bancaria o a la pequeña o mediana empresa que trata de financiarse, acaba ya no en el tsunami regulatorio de estos últimos años, sino que acaba cerrando, porque llega un momento que no sabe ni qué tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer. Entonces, si Celso decía que el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, hace muchos años, desde luego esto se parece muy poco a un arte, y no sé qué tiene que ver con la bondad y la justicia del mare magnum en el que estamos metidos. Y tampoco parece, pero esta es opinión mía, que el mensaje sea muy coherente con la política de los últimos tiempos, y que parece más un seguidismo de lo que viene del otro lado del océano, ¿no? Que no lo califico, que no digo que sea ni bueno ni malo, pero desde luego no es coherente con la política, y esta directiva Omnibus va claramente hacia otro lado. Claramente, Javier, no has polemizado y además nos dejas tranquilos, que estamos en buenas manos, ¿no? Que es lo que decíamos antes. No sé si queréis hacer algún comentario a lo que está diciendo Javier. No, ¿lo subrayáis? Yo estoy de acuerdo en lo que comentas, pero creo que también era necesario que se frenase un poco la velocidad que estaba cogiendo. Era totalmente desproporcionada, y sobre todo los que estamos un poco pisando el suelo y viendo un poco todo, podemos decir, la aplicación de todas esas normas en las empresas, si seguíamos regulando, íbamos a acabar con todo este tema de la sostenibilidad. Entonces, sí que puede que haya coincidido con todos estos cambios que ha habido políticos en estos últimos meses, pero era necesario. No podíamos seguir regulando, y por mucho que se dijese que era todo fantástico y maravilloso, lo que estaba era ahogando el sistema. Entonces, yo creo que es necesario parar, ver la situación en la que estamos. No sé cuál será la velocidad que haya que tomar, pero sí que hay que reunificar normas, poner plazos un poco más, a lo mejor largos, que no por ir más despacio se va a correr menos. Pero sí que hay que quitar muchos ítems, quitar muchos requisitos e ir a la velocidad necesaria, porque todo al final se va a llegar, si las empresas y el mercado lo admite. Porque si el mercado no lo admite, por mucha norma que haya, no vamos a ganar nada. Bueno, estamos hablando constantemente de que esto es una consecuencia, una reacción de lo que está pasando en Estados Unidos, cuando realmente dentro de Europa ya había varios países que estaban empujando en esta misma dirección. Es decir, no digamos el culpable es que viene ahora este hombre y no sé qué, cuando aquí en Europa hay varios países que ya estaban diciendo yo... Y todas las directivas, que está la de diligencia debida, en Europa ha traído cola toda la tramitación, todas las enmiendas. Francia, Alemania no querían, tenían la suya propia, no quieren que Europa les ponga las suyas. O sea, qué decir, hombre, sin duda algo habrá tenido que ver. Sí. Eso sería negar absolutamente la realidad, pero sí que es cierto que está siendo complicada armar el esqueleto de la normativa. Muy bien, te has quedado con el micrófono, Javier, no sé si quieres cantar algo. Si me permites decirte, en Europa cambiamos mucho de opinión, está de moda cambiar de opinión ahora. Fíjate la energía nuclear, fíjate la energía nuclear antes era contaminante, no sé qué, y ahora resulta que es esencial para el desarrollo de las energías renovables en Europa, ¿vale? Entonces, hasta hace unos meses hablamos del hidrógeno verde, y ahora resulta que lo interesante es el hidrógeno rosa, el hidrógeno que se genera con la energía nuclear, que encima es más barato que el hidrógeno verde. Entonces, bueno, estamos continuamente, no hay un criterio muy claro. Decía Richard Nixon que tenía un problema cuando quería hablar con Europa, porque no sabía qué teléfono coger, ¿no? Y aquí estamos igual. ¿A quién llamamos? Porque no hay un criterio unificado. Es un poco desastre esto, Y Alemania va por un lado, los franceses tienen energía nuclear, nosotros las vamos a cerrar todas, después nos las venderán los franceses y los marroquíes. Entonces es un sinsentido todo. Es así, la realidad.
como las naranjas y los tomates. Pero Si puedo aprovechar, ya que tengo el micrófono, cambio radicalmente de registro y una pregunta que me interesa también en el ámbito profesional y personal. La biodiversidad en las finanzas sostenibles y qué hace atractivo para una entidad financiera invertir en biodiversidad. Una entidad financiera, yo responde que yo. No, vamos a ver, yo creo que a día de hoy la biodiversidad, y como comentas, es necesaria, y yo creo que los bancos tenemos que tener un portfolio amplio, y yo creo que se está viendo que es rentable también. Con lo cual, siendo algo rentable y que está en el mercado, los bancos debemos de ofertarla a nuestros clientes. ¿En qué proporción? Pues hombre, poco a poco iremos viendo cuál va a ser esa proporción dependiendo de la demanda por parte de nuestros clientes y del mercado, ni más ni menos. La biodiversidad es muy difícil financiarla por la vía privada porque la biodiversidad tiene un concepto de bien público puro. Entonces, no podemos generar un negocio que separe los ingresos y que se asigne a los acreedores. Entonces, para financiar la biodiversidad es necesaria una colaboración público-privada. Pero para eso están, por ejemplo, los bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, y también hay fondos de impacto, hay fondos especializados en eso, ¿no? Dentro del artículo 9 hay algún fondo de impacto que se encargaría de ese tipo de actividad, pero tiene que ser una colaboración público-privada porque estamos hablando de un bien público, ¿eh? No podemos capturar los beneficios que genere ese proyecto, con lo cual se requiere, es un fallo de mercado, se requiere que haya una colaboración pública. Y eso se está haciendo en, por ejemplo, los bonos azules. Muchos bonos azules tienen esa estructura, ¿vale? Por ejemplo, pues hace unos años Belice emitió un bono azul para financiar los ecosistemas, los arrecifes de coral. Los mayores arrecifes de coral del mundo están en Belice. Pero claro, eso no se puede financiar con vía privada. Y encima Belice tiene un rating muy bajo de bono basura, nadie va a invertir ahí. Entonces, se crea una estructura específica con colaboración de bancos multilaterales de desarrollo y con fondos de impacto específicos y ha tenido éxito. También existe lo que se llama el Debt Nature Swap, que es un intercambio. Hay un banco que estructura la deuda de Belice, entonces la refinancia y se generan unos ahorros financieros importantes y Belice se compromete a destinar una parte de los ahorros a restaurar los arrecifes coralinos, a invertir en ecosistemas, etc. Eso ya existe, pero con colaboración público-privada. Belice, las Bahamas, Barbados, el último país que yo recuerdo es Gabón, en África, tiene esa estructura. Pero claro, eso es un bien público, con lo cual no se puede financiar puramente, salvo por fondos de impacto y fondos que quieran tener ese rasgo social, ese rasgo ambiental acentuado. muy bien. ¿Alguna pregunta más? A la una. Bueno, pues, oye, que muchas... Has terminado. Muchas gracias, Eduardo, Javier, Ignacio. La verdad es que a mí me ha parecido desde este lado que os estaba escuchando súper interesante, todas las aportaciones que habéis hecho, muy pegadas al terreno y en un momento que creo que tiene mucho atractivo. Así que enhorabuena a la cátedra por elegir el tema y por la fecha. Así que enhorabuena y muchas gracias. Ecuador también tiene uno, para proteger las Galápagos. Madre mía. Ecuador.